Dios les bendiga. Mi nombre es Diana Loredo y soy egresada del Instituto Bíblico Monte Carmelo. Y ahora es para mí un honor, un privilegio pertenecer a la plantilla de maestros de esta honorable institución. Me siento contenta y agradecida con el Señor por ello. Y pues el día de hoy me toca dar impartir la materia de métodos de redacción, una materia muy interesante, muy importante también en la función que tenemos nosotros como ministros de Dios. Este, si tú eres llamado a pastorear, llamado a enseñar, llamado a predicar, en fin, esta materia, créeme que es para ti, ya que es fundamental que el futuro ministro tenga por lo menos las nociones básicas de redacción. Y el día de hoy vamos a ver pues, a grandes rasgos, los métodos, los fundamentos, perdón, la estructura de un escrito, y pues vamos a ver la importancia de, de la redacción o de saber escribir. Como visión general de la materia, tenemos aquí algunas preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué es importante saber redactar bien en el ministerio? Esta es una pregunta que debemos todos de hacernos. ¿Por qué será importante que sepamos redactar bien y que no sea solamente de poder, unción, sino que también tengamos esas nociones? ¿Cuál es el propósito de nuestra redacción o de nuestra escritura? ¿Qué se espera de un ministro cuando escribe? Vamos a ver también los fundamentos de la redacción, vamos a ver la estructura básica de un texto escrito y qué tipos de texto escribe un ministro. También algunos errores comunes y cómo podemos evitar esos errores. Muy bien, como introducción vamos a ver primero a ir contestando estas preguntas. ¿Por qué es importante saber redactar bien en el ministerio? Primero, ¿te ha pasado que alguna vez leyendo o tratando de leer un escrito, una redacción, no le entendiste? Que por más que le busques y le busques, no alcanzas a comprender cuál es el mensaje. Como que uno quisiera descifrarlo y desencriptarlo, pero no se puede. Y tal vez haya buenas ideas, incluso este contenido bíblico, pero no como que algo no encaja, no está embonando bien, que no permite que entendamos el mensaje. Y esto es porque tal vez no está bien estructurado, tal vez hay ambigüedades, tal vez no está claro el mensaje, tal vez tiene errores gramaticales y que estamos intentando descifrarlo, ¿verdad? Y esto pasa, nos puede pasar a todos, incluso a un futuro ministro del Evangelio. Por eso, la exhortación a saber redactar. No somos profesionales en la materia, tal vez no somos escritores, expertos, pero por lo menos que tengamos esos principios básicos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante saber redactar bien? Pues porque el ministro es quien imparte la palabra de Dios, por lo que es de suma importancia que lo que redactamos como siervo de Dios sea comunicado con verdad, con claridad y con propósito. Habacuc 2:2 dice,
así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Dios ahí manda a Habacuc, escribe con claridad en tablas para que quede grabado, para que alguien más pueda llevar, para que el mensaje corra, para que el mensaje llegue a otros. Entonces, ¿qué importancia es que lo que escribimos ahí se va a quedar? Si lo mandamos a alguien, si lo subimos en las redes sociales, ahí se va a quedar. Entonces, qué importante es que con base en esto, comprendamos la importancia de una buena redacción, una correcta redacción. Ahora, ¿cuál es el propósito de la redacción ministerial? En 1 Corintios 14:3, Pablo les dice, pero el que profetiza habla a los hombres y dice, ¿para qué? Dice, para edificación, exhortación y consolación. Tal vez te va a tocar hacer un día un devocional, un texto para animar a alguien, pues es importante conocer eh, lo básico para que el mensaje esté como quieres tú que esté, que el mensaje esté claro como tú quieres que se entienda. Entonces, es importante que se cumpla el propósito. Escribimos con un propósito, con un fin. ¿Ok? Vamos a ver algunas definiciones de lo que es la redacción. El libro de texto que estamos utilizando, en el cual nos basamos un poco, porque también busqué en otras fuentes, es el libro, ahí ya está compartido en el Classroom, es el libro de Jorge Cotos, que se llama Gramática Castellana, perdón. En este libro el autor nos hace ver que el dominio del lenguaje es requisito importante en toda redacción. Es importante que tengamos un lenguaje fluido porque, vaya, cuando escribimos, la escritura es el mensaje oral escrito, plasmado en el texto, en el papel, en el documento electrónico, en las tablas como antes se escribía. Entonces, ese es el lenguaje. Ahorita vamos a ver algunas otras definiciones. Las palabras que se usan deben ser bien conocidas. Las palabras, tienen que ser de dominio público. Además, el autor nos menciona que el lenguaje oral y escrito en las palabras más bien, tienen tres significados: el sentido estricto, el sentido extensivo y el sentido figurado. El sentido estricto es así, tal como su nombre lo dice, estrictamente lo que significa la palabra. El sentido extensivo es, pues, que se puede aplicar en otros términos. Y el sentido figurado, su nombre lo dice, es figurativo. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra hoja. Su sentido estricto, su significado estricto es, aquí lo tengo, lo que dice el diccionario es cada una de las láminas, generalmente verdes, planas y delgadas, de que se visten los vegetales, unidas al tallo o a las ramas por el pecíolo o a veces por una parte basal alargada, en las que principalmente se realizan las funciones de transpiración y fotosíntesis. Es decir, estamos hablando de la hoja de un árbol. ¿Ok? El sentido estricto es esta definición que les acabo de leer. El sentido extensivo es, por ejemplo, cuando hablamos de las hojas de un cuaderno, las hojas de un libro, de ahí el término ojear, pasar página. Ok. Entonces, ese es el sentido extensivo. El sentido figurado es cuando usamos esta palabra
ya figurativamente, como por ejemplo, tus palabras son cual hojas secas que se lleva el viento. Estamos hablando de hojas secas que se caen de un árbol y se las lleva el viento. Ahí se está utilizando el mismo término de hojas figurativamente, ¿sí? No que las palabras sean hojas literales, sino que son como, ¿verdad? Entonces, en nuestro lenguaje existen estos tres sentidos o significados. Ok, bien. Otras definiciones de redacción la encontramos en un escrito de Emig que dice, escribir es un modo único de aprendizaje, porque combina habilidades de pensamiento complejos, tales como el análisis, la síntesis y la evaluación. Cuando se escribe, se tiene que analizar lo que se está escribiendo, hay que revisar, entonces todo esto va desarrollando y combinando habilidades de nuestro pensamiento. Ok, también vemos otra definición que es enseñar a las y los estudiantes a escribir correctamente es una tarea crucial que no solo mejora su capacidad de comunicación, sino que también estimula el aprendizaje significativo y el pensamiento crítico. Eso lo dijo Bean. Y la otra definición es que la escritura es una práctica social, un quehacer de grupos sociales situados en espacios sociales que usan la letra con determinados propósitos sociales. Por tanto, el acto de escribir es un medio de comunicación para relacionarse con los demás. Siempre estamos comunicándonos con los demás, ya sea de manera verbal, oral o escrita por mensajes de WhatsApp, por un correo electrónico. Antes eran cartas que se escribían y se mandaban por correo, el correo tradicional, convencional, pero siempre nos estamos comunicando con los demás, ya sea de manera oral o de manera escrita. Entonces, la escritura es esa práctica, es una práctica social entre los seres humanos o grupos. Muy bien. Ahora, vamos a ver los fundamentos de la redacción. Yo le agregué ministerial, de la redacción ministerial. ¿Cuáles son los fundamentos, lo que debemos de aplicar? Y aquí quisiera que no nos aprendiéramos, sino que lo pudiéramos asimilar estos fundamentos. Y eso espero que se logre con el ejercicio que les voy a dejar de tarea. Espero que se logre este objetivo de asimilarlo, más que aprender las reglas, asimilarlas, ¿ok? Bien, el primer fundamento que vamos a ver es la claridad. La claridad, este, es la cualidad de la escritura que permite transmitir la información o el mensaje de forma directa para establecer el significado sin ambigüedades. Por ejemplo, aquí les puse algunos ejemplos, dos ejemplos, muy sencillitos, pero que nos permite ver las ambigüedades, ¿ok? Por ejemplo, eligió un coche rápido. Eh, Aquí no se entiende. Es, eligió un coche rápido, o sea, lo eligió rápidamente o eligió un coche que era muy rápido. Entonces aquí vemos este, dos formas de reformular esa oración, ¿verdad? Rápidamente eligió un coche o eligió un coche que era muy rápido. Aquí ya estamos siendo más claros, más específicos, no ambiguos, ¿verdad? Porque eligió un coche rápido puede entenderse como dos cosas y a lo mejor ni siquiera es lo que nosotros queremos dar a entender, ¿ok? Otro es canto espléndido. A ver, ¿quiere decir yo canto espléndidamente o es un canto espléndido, o sea, una canción espléndida? Entonces, hay que saber
delimitar, definir bien, escribir claramente lo que se quiere dar a entender, ¿ok? Entonces, esa es uno de los fundamentos, que el mensaje que estamos escribiendo esté claro, ¿ok? Otro fundamento es la coherencia. La otra es la corrección, el otro fundamento, y el otro fundamento, la adecuación. Vamos a ver, la coherencia. Esta es la cualidad de la escritura que permite garantizar que las ideas plasmadas y la información contenida en un texto se presenten de manera puntual, lógica y estructurada, lo que hace posible que la audiencia lo comprenda de forma sencilla. Para lograr que un texto sea coherente, tenemos que tomar en cuenta algunos elementos, tales como que haya una relación lógica entre las ideas que componen el escrito. No podemos, por ejemplo, estar hablando de una cosa en un párrafo y en el otro párrafo hablar de otra cosa, a menos que estos se conectaran como para cambiar de tema, ¿verdad? Entonces, tendríamos que justificar ese cambio de alguna manera, como para que tuviera sentido que estuviera escrito de esa manera, que esté escrito de esa manera. También tiene que haber una alineación en la temática que se aborda, vaya, no estar, como decimos vulgarmente, de que no agarremos por montes y collados, empecemos a hablar de una cosa y terminemos hablando de otra. No, o sea, que si se está hablando de un tema, no ni redundar ni salirnos de ese tema. ¿Ok? La correcta progresión de ideas para evitar confusiones. La correcta progresión de ideas. Para que un mensaje esté bien conectado entre párrafo y párrafo, tenemos que usar los conectores que más adelante vamos a ver y que voy a estar compartiendo también en el Classroom. Entonces, para que sepan. Este, y esto nos va a servir bastante, bastante, bastante estos conectores. Yo espero que sean una herramienta. No son míos. Quiero darle el crédito a la persona que elaboró el documento. Esto pues, yo lo tomé de un curso que recibí. Entonces, ese material me lo compartieron y yo pues se los comparto también a ustedes. Ahí vienen los créditos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver otro. Bueno, un ejemplo aquí de cuando no es coherente el mensaje. Dice aquí Dios es amor. Dice, Dios es amor y nos ama mucho. Un día yo estaba caminando por la calle y me di cuenta de que Dios estaba conmigo. Me sentí muy feliz y decidí compartir esto con mis amigos. La Biblia dice que Dios es amor y que nos ama incondicionalmente, pero a veces nos olvidamos de esto y nos sentimos solos. Dios quiere que seamos felices y que vivamos una vida plena. Si nos damos cuenta aquí, cambia de Dios es amor y nos ama mucho. Está hablando del amor de Dios y todo, pero de repente pasa a un, a un ejemplo, ¿verdad? A una anécdota. Un día yo estaba caminando y es abruptamente, ni siquiera, avisa, ¿verdad? Que va a dar un ejemplo. Por ejemplo, si redactamos esto de otra manera lógica, más coherente, pudiéramos decirlo así. Dios es amor y nos ama incondicionalmente. En la Biblia se nos dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Esto significa que su amor por nosotros no depende de nuestras acciones o sentimientos. Un ejemplo de esto es cuando nos sentimos solos o abandonados, pero podemos recordar que Dios siempre está con nosotros. Al igual que un padre amoroso, Dios quiere que seamos felices y que vivamos una vida plena. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria?
Podemos empezar por recordar que Dios nos ama y que siempre está con nosotros, incluso en los momentos difíciles. Aquí vemos un texto más coherente, más entendible. El otro se ve así como que hablando y hablando y hablando, como que ni siquiera están conectadas las ideas, como que así lo que traigo, este, nada más lo digo sin conectarlo. ¿Ok? Entonces ahí vemos una falta de coherencia en este mensaje. Eh, Vamos a ver, también otro de los fundamentos para una buena escritura, una buena redacción es la corrección. Un texto tiene que estar escrito correctamente, hablando de gramática, hablando de contexto, hablando de este contexto histórico, contexto teológico. Tiene que estar correctamente escrito para que se logre entender. Ahorita vamos a ver unos errores gramaticales. La corrección es una cualidad de los textos que se refiere fundamentalmente a la ausencia de errores ortográficos, gramaticales y de puntuación. Sabemos que una coma mal colocada puede cambiar el sentido del mensaje, mm, este, radicalmente. Right. Por lo tanto, está apegada al cumplimiento preciso, formal y metódico de las normas para el manejo de la lengua escrita. Como dijimos, no somos expertos, pero yo creo que sí podemos ir perfeccionándonos. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es digno de que lo representemos como él merece, es decir, con excelencia. Un mensaje tiene que ser claro y correcto, ¿ok? El mensaje que nosotros demos a otros tiene que ser claro y tiene que estar correctamente escrito, ¿ok? Bien, la siguiente diapositiva es la adecuación. Esto lo encontramos en la Biblia. Encontramos ejemplos claros de la adecuación. Se refiere a la forma en que se adapta la producción de un texto a las características del contexto en que se desarrolla. Es decir, para que un escrito sea eficaz, porque eso es lo que esperamos, que un escrito sea eficaz, quiere decir que den el punto. Dice, para que un escrito sea eficaz, tanto el contenido como la forma en que se redacta se deben ajustar a diversos factores, que son el propósito del escrito. Nosotros, al escribir, debemos de tener un propósito. Ya lo dijimos al principio, ya sea exhortar, ya sea consolar, ya sea edificar, ya sea enseñar, pero hay un propósito en nuestro escrito. Hay una intención comunicativa con que se genera. Hay una intención, o sea, lleva un propósito específico. Tenemos que tener claro la audiencia a la que se dirige nuestro escrito. Y otra es el entorno o ambiente en el cual se encuentran las y los lectores. Por ejemplo, tenemos las características, o cómo encontramos, perdón, estas características en las cartas paulinas, en las cartas petrinas, en las cartas juaninas, lo encontramos estas características. Por ejemplo, Pablo no escribía igual a los corintios como a los filipenses, perdón, ¿sí? A los corintios los exhortaba, a los gálatas ni se diga, ¿verdad? Los regañaba, los exhortaba, todo, porque sabía a quién era su audiencia. No escribió por escribir, sino él cumplía, vaya, sus cartas llevaban un propósito. A los filipenses los elogió, les habló del amor y los animó para que su gozo no permaneciera aún en medio de la prueba, de las dificultades, pero vemos como a los Gálatas los regaña y todo. ¿Por qué? Porque eran contextos diferentes, eran una audiencia diferente.
en cada una de ellos. Entonces, eso es la adecuación. Si vamos a exhortar a alguien, pues sabemos que eh, vaya, es porque sabemos que necesita ser exhortado, pero no vamos a exhortar por exhortar. Este, o vamos a mandar un mensaje de ánimo a quien lo necesita, o escribir algo algún devocional para dar aliento, o un sermón para que, vaya tomando en cuenta nuestra audiencia. Entonces, la adecuación es también muy importante, como fundamento de lo que escribimos. ¿Ok? Bien. Em, Ahora, todo texto, todo escrito tiene una estructura. Esta estructura vamos a ver también un poquito más adelante en un ejemplo, es introducción, desarrollo y conclusión, que puede ser inicio, el intermedio y el final, ¿verdad? Entonces, el desarrollo puede ser el cuerpo de nuestro escrito. La introducción es cuando estamos apenas delimitando de lo que vamos a hablar y la conclusión, conclusión obviamente es pues cómo terminamos nuestro escrito. Para esto tiene que haber una unidad y coherencia entre las ideas, ya lo mencionamos. Y tienen que haber conectores y párrafos bien estructurados. Ya les mencioné, los conectores son aquellos que enlazan los párrafos o los conectan. Por ejemplo, este, mm, por otro lado, además de asimismo, em, vaya, se me escapan, pero esos son los conectores. Ahora bien, así, ahí se los compartí. Muy bien. Entonces, la estructura de todo escrito, bueno, no de todo, pero de la mayoría de los escritos llevan una introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ok? Muy bien. Los tipos de textos que escribe un ministro pueden ser bosquejos de sermón, van a ser muy, si van a predicar, esos van a ser muy comunes. Devocionales, cartas pastorales o circulares, por ejemplo, una carta de traslado, si son pastores, si, una carta de traslado, perdón, de un miembro a otra iglesia, pues que esté bien redactada, o un estudio bíblico, ya algo más, complejo, ¿verdad? Entonces, es importante que conozcamos acerca de esto porque podemos escribir alguno de estos tipos de texto, ¿ok? Bien, aquí vemos unos ejemplos de los tipos de texto, hasta publicación en redes podemos escribir. Entonces, los bosquejos de sermón, la carta pastoral, el devocional, la publicación en redes. Ok. Los errores comunes, errores, eso es, el mal uso de la gramática puede alterar el mensaje. Eso lo sabemos y provocar un significado totalmente diferente, ¿sí? El uso incorrecto de los signos de puntuación nos cambian el mensaje. Una coma mal colocada cambia el sentido del mensaje. Las ambigüedades, como decíamos también en el ejemplo anterior. Entonces, aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, un error gramatical es Jesús dijo que, dos puntos, no teman porque yo estoy con ustedes. Corrección. Jesús dijo, dos puntos, no teman porque yo estoy con ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí, está mal redactado. Otro, cuando hay ambigüedades, es, por ejemplo, Dios nos da lo que merecemos si somos fieles. ¿Qué merecemos? Incluso podríamos decir no, porque como dice, merecíamos, no nos paga conforme, a nuestras iniquidades. Entonces, está muy ambiguo.
escrito correctamente es Dios bendice por su gracia, aunque honra la fidelidad. O sea, es que, o sea, no somos merecedores, pero honra la fidelidad. O sea, Dios nos bendice porque honra a los que le son fieles. ¿Cómo evitar estos errores? Hay que usar un borrador, escribir, al estar, al empezar a hacer un escrito, un borrador, porque esto nos va a ayudar mucho para ir identificando los errores, el estar revisando nuestro escrito, esto nos va a ayudar. A veces nos damos cuenta de los errores cuando empezamos a leerlo y decimos, ay, y más cuando lo leemos en voz alta, decimos, ay, como que ya repetí mucho esta palabra, como que aquí estoy redundando, como que aquí esta palabra como que no queda bien y es eso nos sirve, perdón, para ir corrigiendo. ¿Ok? Siempre es importante tener un diccionario a la mano. Ahora pues tenemos aquí las herramientas, ¿verdad? Que es el internet para para que nos saque de dudas sobre la definición, sobre el significado de alguna palabra. Ahora vamos a ver em, un ejemplo de cómo ir elaborando nuestro escrito, un escrito. Vamos a suponer que nos piden un ensayo acerca de algo, de algún tema en específico, o tenemos la libertad de escribir sobre algo, algún tema libre. Vaya. Este, nos ha pasado, yo creo que a todos, que cuando nos piden escribir algo, estamos como esa hoja, así, en blanco, ¿verdad? Como esta hoja que vemos en pantalla y como que nos bloqueamos y se nos cierran las ideas y decimos, "Ah, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por dónde empiezo?" Entonces, para esto, les quiero compartir una fórmula que me gustó, la vi y dije, oh, se me hizo muy sencillo, muy práctico, la manera en que la explicaban. Por ejemplo, tenemos la hoja, vamos a ver esta hoja como un todo, ¿ok? Es un todo. Primero nos vamos a hacer tres preguntas. La primera de ellas es, la primera es, ¿para qué? Es decir, el objetivo. ¿Qué voy a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Ok? Entonces, ¿para qué? ¿Va a ser algún devocional para animar a alguien? ¿Va a ser algún sermón para predicarlo a cierta audiencia? ¿O va a ser un ensayo? ¿Va a ser un estudio bíblico? Entonces debe de llevar un propósito. Si es un estudio bíblico es ¿para qué? Porque si voy a hablar de el amor de Dios, es para alentar a otros, para motivarlos, para que se consagren más o para qué, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacernos esta pregunta. Otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué tipo de texto es? ¿Ok? Si vamos a hablar ya tenemos definido, ok, vamos a hablar del amor de Dios, pero el tipo de texto no se va a ser un devocional. Bueno, entonces esto nos lleva a contestar la siguiente pregunta, que sería, ¿qué tipo de estructura tendrá? Habíamos hablado de la estructura de los textos, del texto, que en la mayoría de los casos se compone de introducción, desarrollo y conclusión, pero no todos se componen igual, ¿sí? Entonces, pero vamos a suponer que nos pidieron no un devocional, sino un ensayo y que va a ser acerca del amor de Dios, ¿ok?
Para esto, pues vamos a poner un título. Aquí tenemos, como dijimos, vamos a imaginar que esta hoja en blanco es nuestro todo, ¿ok? Es todo el escrito, ¿ok? Obviamente, nuestro escrito a lo mejor va a ser de 20 cuartillas, 30, 50, 1000 cuartillas, no sé. Este, pero bueno, lleva un título, ¿verdad? Ok, el amor de Dios. Vamos a hablar del amor de Dios. Pero como vamos a ver, esta hoja como un todo, lo vamos a dividir en las tres partes en las que se compone la mayoría de los textos o documentos que ya dijimos que son introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ok? En la introducción, ¿qué va? Porque a veces eso es lo que se nos dificulta, qué poner, cómo empezar. Bueno, en la introducción vamos a delimitar el tema. Si vamos a hablar del amor de Dios, vamos a delimitarlo. Vamos ahí a definir, por ejemplo, qué es el amor de Dios. Podemos usar pues sí, obviamente las definiciones de los tipos de amor, podemos usar las etimologías, los tipos de amor, que es el amor ágape, el amor egos, que existe el amor filial y bla, 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 bla. ¿Ok? Después vamos a continuar con el desarrollo. El desarrollo es donde ya vamos a, ahora sí, hablar del tema, adentrarnos ahora sí al tema. El amor de Dios es inmenso, el amor de Dios es incondicional, es puro, y podemos explicar por qué es puro, por qué es inmenso, de dónde sacamos esa información, ¿verdad? Podemos poner datos históricos sobre el amor de Dios, podemos a testimonios, ejemplos bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que tenemos nuestro desarrollo, ya empezamos, tenemos que haberlo conectado, la introducción con el desarrollo. Entonces vamos a introducirnos al desarrollo. ¿Ok? Ya definimos, ya pusimos ahí todo lo que, de lo que vamos a estar hablando y nos vamos a introducir al desarrollo. Les hablamos del amor ágape, el amor eros, el amor filial, pero el amor ágape es el amor de Dios. Entonces, para esto, o hablando del amor de Dios, podemos decir y nos introducimos ya al desarrollo. Que el amor de Dios es verdadero, el amor de Dios es puro, el amor de Dios es infinito, es eterno y así. ¿Ok? Y para terminar, pues concluimos con en conclusión o para concluir, para finalizar y pues ya nuestras observaciones o nuestras conclusiones. ¿Ok? Eso todo va a depender del tipo de texto que se nos esté pidiendo o que estemos escribiendo. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo, una fórmula, como les digo, que yo la tomé de otra persona y me gustó mucho cómo lo explicó y dije, bueno, voy a replicarla porque si a mí me sirvió, yo creo que a ustedes también les puede servir. Bien, ya como conclusiones. Para aprender a escribir es importante tener claras las ideas. Es importante tener claro el pensamiento, porque lo que vamos a plasmar, como dijimos al principio, la escritura es el lenguaje escrito, valga la redundancia. O la redacción es el lenguaje escrito, para no redundar. Ok, entonces es lo que traemos, muchas veces traemos muchas ideas, bueno, hay que aprender a plasmarlas en papel utilizando estos.
esta estructura, estos fundamentos o principios que ya vimos, ¿ok? Y como les decía al principio, yo espero que con esta explicación breve, sencilla, porque no soy una experta, pero con esta explicación yo espero que asimilemos las formas o los métodos más que aprenderlos, porque aprenderlos es muy fácil para un examen, decir, contestar el examen. ¿Cuál es la estructura de un texto? Ah, sí, debe llevar. El texto se compone de introducción, desarrollo y conclusión. Y hasta ahí. Pero asimilarlo, adentrarlo, eso es lo complicado. Y eso no se, créanme, no se va a lograr sino con la práctica. Tenemos que empezar a escribir. Entonces, yo creo que la tarea que les estoy dejando va a ayudarles a que lo puedan asimilar mejor, ¿sí? No creo que sea tan complicada, pero bueno, ahorita se las voy a explicar. ¿Ok? Bien, otra de las conclusiones es que es importante leer para enriquecer el lenguaje y los conocimientos. Eso también es muy, muy importante que leamos. Eso abre nuestra mente, eh, va desarrollando más nuestro lenguaje. Entonces, el leer enriquece nuestro lenguaje, nuestros conocimientos y vaya, esa memoria, se va a enriquecer con todo lo que le metamos, que sea bueno. ¿Sí? Porque acuérdense también de escribimos, lo que escribimos es de lo que más sabemos. Entonces, nosotros como ministros llamados de Dios, pues lo que, pues la mayoría de los textos que vamos a escribir, creo yo, van a ser para, como decíamos, edificar, consolar a otros, entonces pues tienen que llevar obviamente contenido bíblico, ¿ok? Y esta frase que me encantó, dice, el mensaje de Dios merece ser escrito con excelencia para la gloria de aquel que lo inspiró. Entonces, eso es una bonita frase que espero que podamos, tenerla muy, muy en cuenta. ¿Ok? Y pues agradezco mucho su atención y quisiera nada más explicarles cuál es la tarea que les voy a encargar. Como les digo, no creo que vayan a batallar mucho. Espero, mm, espero que no batallen tanto. Vamos a ver. Les voy a, quiero explicárselas. Es una tarea solamente. Es una tarea. Pues, déjenme ver que se pueda compartir. Se pueda compartir. A ver, vamos a volver a intentar compartir. Esto va, va a estar ahí en su plan de curso. ¿Ok? Vamos a ver si la logran ver ahí. Ok. Va a ser escribir sobre un texto. Vamos a llamarle ensayo, un ensayo sobre un tema libre. Vamos a escribir mínimo 3 renglones al día
Y esto va a ser por 5 días. Y al sexto día van a realizar un ensayo sobre el tema que ustedes hayan elegido, ¿sí? Este, en este escrito van a incluir esas reflexiones diarias que hayan escrito, las van a incluir. Em, no significa que así como las escribieron, al final, al comenzar a hacer su escrito, las vayan a dejar. ¿Por qué? Porque esos van a ser más bien los borradores que ustedes van a utilizar. Eh, quiero que me manden foto de lo que hayan escrito. Como les dije, si pueden ser 3 renglones, o más, como ustedes, eh, estén inspirados, este, y van a estar subiendo la fotografía de lo que escribieron por los 5 días. Em, el texto tiene que estar bien estructurado. Al final, que van a hacer el escrito ya de todo lo que recopilaron, tienen que estructurar bien el texto, así como se vio en clase, con una introducción, desarrollo, que es pues lo que hayan escrito, y una conclusión. ¿Ok? Eh, hay que usar los conectores, como ya les dije, se los compartí ahí en el Classroom. Vamos a conectar párrafos usando estos conectores. Esto es para darle coherencia. El mensaje debe ser claro. Yo debo de entender lo que están escribiendo, porque le están escribiendo de alumno a maestra, ¿ok? Entonces, se supone que yo debo de entender de qué están hablando, ¿ok? Este, es indispensable que el escrito, el primer borrador, esté hecho a mano. Ok, para esto me van a subir foto de lo que ya al final escribieron, donde ya juntaron todo lo que habían escrito los días anteriores. Ya me lo escriben a mano, le toman foto, ya que haya quedado bien, sí, como ya el trabajo terminado. Este, me van a subir por lo menos un borrador, por lo menos este, sí, vaya, un borrador de lo que, como fueron escribiendo. ¿Ok? Eh, el escrito tiene que ser de mínimo una cuartilla. Dije mínimo, pueden ustedes, explayarse como ustedes gusten, pero mínimo que sea una cuartilla. Debe estar escrito en tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a poner yo creo, yo opino. eh, no, no, no. En tercera persona. Este, por ejemplo, decíamos, hablar de Dios es un tema muy profundo, porque el amor de Dios es infinito, es verdadero. No, cuando hablo de Dios, no, así no es. Vamos a hablar en tercera persona. No sé si me explico. Cualquier duda, de todas maneras, voy a estar ahí, pendiente en el celular. ¿Ok? Una vez que ya se haya hecho a mano, vamos a transcribir el trabajo
nuestro escrito lo vamos a pasar a Word. Digo, eso ya no va a ser complicado. ¿Por qué? Porque pues, ya lo más pesado fue haberlo escrito a mano, ¿sí? Entonces, vaya, y no nada más eso, sino haberlo estructurado. Entonces, esto ya va a ser lo último, es pasarlo a Word, pero respetando las normas APA. Se las incluí también aquí en el Classroom. Van a respetar el tipo de letra, de las normas APA que vienen en el apartado de formato. No recuerdo si es la página número 26. Los márgenes, los espacios. Este, sangría también en el primer renglón de cada párrafo. Esto es muy importante porque les va a servir a ustedes para otras tareas. Créanme, ya una vez teniendo el machote, ya teniendo el formato, esto les va a servir para ahí tomarlo como base para sus tareas posteriores, ¿verdad? Entonces, esto, créanme, les va a servir bastante, ¿ok? Entonces, por eso lo estoy haciendo de esta manera. No se los quise encargar en Word, desde luego, porque quiero, busco, pretendo que no vayan a hacer uso de la inteligencia artificial. Espero que no lo hagan, de verdad, de verdad. Este, porque si no, no vamos a asimilar la clase. Es una clase muy importante y de verdad que em, los errores gramaticales, errores de coherencia, de claridad, se notan cuando, cuando estamos dando un mensaje. Entonces, sí es importante que de verdad que hagamos el esfuerzo, muchachos. Es importante. Háganlo ustedes. ¿Se van a equivocar? Sí, como todos nos equivocamos. Quiero decirles que yo estoy haciendo la prueba así como se los estoy pidiendo, yo lo estoy haciendo también porque em, entendí que es muy fácil pedirles algo que uno a lo mejor no haría, pero yo lo estoy haciendo también. Estoy haciendo mis reflexiones porque voy a hacer al final un escrito sobre lo que estoy escribiendo. Entonces, no están solos haciendo esto. Si tienen dudas, con toda confianza, buscamos ahí aclarárselas y vamos a estar trabajando juntos. ¿Ok? Entonces, esta es la tarea. Se oye así como que, una sola tarea, pero no está, sé que no está tan sencilla, a lo mejor para algunos, sí, pero sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. ¿Ok? Entonces, les dejo un saludo con todo mi afecto, esperando que Dios les ayude, Dios les ilumine con esta tarea y que les sirva para el futuro, ¿sí? Que Dios les bendiga y es un honor, es un privilegio poder impartirles esta materia. Bendiciones y me despido. Gracias.